primer asunto, Mark, tiene que ver con un debate que se ha suscitado en los últimos meses y sobre todo en la última semana aquí en Estados Unidos. Y tiene que ver con la posibilidad de que en este país no solamente se pueden comprar armas, sino que también se pueden portar y se pueden emplear. Hoy en el periódico The New York Times hay una columna del presidente Barack Obama en donde vuelve a decir que hay que controlar el porte de armas en Estados Unidos, que hay que expedir nuevas medidas para tratar de controlarlo, y además dice que él no piensa apoyar a ningún candidato en este país, incluso de su partido, el partido de él, el Partido Demócrata, a menos que ese candidato esté a favor de una reforma al sistema legal que reglamenta el porte y la tenencia de armas en Estados Unidos. El presidente Obama el pasado martes, el martes de esta semana, en un discurso en la Casa Blanca, donde además lloró de la emoción, anunció una serie de medidas que esencialmente consisten en que a los vendedores de armas por internet se les va a exigir una licencia y se les va a pedir que ellos soliciten antecedentes a los potenciales compradores de armamento por las páginas web. También anunció el presidente Obama el nombramiento de 230 personas más, agentes, para revisar los antecedentes de los compradores de armas. Estados Unidos es un país de 315 millones de habitantes y más o menos hay un arma por habitante. Prácticamente hay 300 millones de armas en este país. El uso de las armas está autorizado por la segunda enmienda de la Constitución, que data de 1791, donde se habla que los ciudadanos pueden crear una milicia y pueden estar armadas para enfrentar a una eventual tiranía, a un eventual gobierno tiránico. Todo este debate se volvió a agitar a partir de que en diciembre del 2012 hubo una matanza en el estado de Connecticut, en Newtown, en la escuela primaria de Sandy Hook, donde un hombre, Adam Lanza, si mal no recuerdo su nombre, mató a 20 niños de la escuela primaria, la mayor parte de ellos de 8 años. Aquí la pregunta es, ¿será que Obama va a lograr sacar adelante algunas políticas para reducir la violencia por el uso de armas? Porque eso dependería del Congreso, pero el Congreso está cruzado de brazos, el Congreso tiene mayoría republicana y está cruzado de brazos. Y parece ser que las medidas de Obama pues son simples anuncios porque van a tener muy poca efectividad. Aquí en Estados Unidos una persona puede vender en el sótano de su casa un arma y no tiene que llamar a nadie a ver si va a revisar la transacción. ¿Usted está en favor de que se reduzca el porte de armas, de que se reglamente, de que no haya armas, o está en contra? Bueno, yo creo que hay un problema. Eso es lo primero que hay que ver en este país. O sea, en ningún país del mundo hay tantas armas por habitante como en Estados Unidos, y en ningún país desarrollado hay tantas muertes por arma como en Estados Unidos. Entonces, se puede establecer una correlación entre ambos hechos. Yo creo que esto está bastante claro. La cuestión es si se quiere solucionar o no se quiere solucionar. Yo creo que Obama quiere solucionarlo y yo lo aplaudo, pero también pienso que las medidas que propone son cosméticas, que lo que puede hacer el Congreso será muy difícil que solucione este problema, porque es un problema que ya está ahí. Hay 300 armas, si no se confiscan todas, es muy difícil que... Las armas duran años, no es como... no sé, como un alimento o muchos productos o un mueble de Ikea que se rompe al cabo de un tiempo, ¿no? O un televisor. Una arma dura... Hay armas de la Guerra Civil, ¿no? Americana o de la Revolución Americana. O sea, una arma dura mucho, ¿no? 300 millones de armas, a menos que se confisquen, no desaparecerán, estarán ahí siempre. Y eso no va a pasar, nadie va a confiscar 300 millones de armas en este país. Eso no va a pasar. Y luego está la segunda enmienda, la famosa segunda enmienda de la Constitución, bueno, que yo como no soy estadounidense, me permito decirlo, yo la leo y la he leído y la he releído 1000 veces y yo no veo ahí que autoriza a portar armas. Veo ahí que dice que para tener una milicia que defienda un Estado, el derecho a portar armas no será vulnerado, ¿no? Entonces, habla de una milicia, ¿no? La gente que compra armas y que tiene todas estas armas no son para una milicia, es por otro motivo. Yo creo que ha habido a lo largo de los años y con la jurisprudencia una interpretación de la segunda enmienda de la Constitución que ha llevado a pensar que permitía el porte de armas, pero creo que es una interpretación y que puede cambiar, pero creo que tendría que cambiar. Obama dice que no cuestiona la segunda enmienda tal como se interpreta ahora, pero creo que si realmente tiene que haber un cambio importante, más allá de cambios modestos que tengan pocas consecuencias prácticas, a la larga, algún día el Tribunal Supremo tiene que releer esta segunda enmienda y darle otra lectura, y sobre todo para alinear a Estados Unidos con el mundo, con el resto del mundo y con el mundo desarrollado, donde hay muchas menos muertes por armas y hay muchas menos armas circulando
de la manera que circulan en este país. En ningún otro país avanzado del mundo, y lo ha dicho el presidente Barack Obama, hay tantos muertos por arma de fuego. En Inglaterra no hay tantos muertos, ni de lejos, ni en Alemania, ni en Francia, ni en España, donde está prohibido el porte de armas. En este país hay 32.000 muertos por armamento, por arma de fuego. Las 2/3 partes son suicidios, pero también hay homicidios y demás, y ha habido casi una matanza diaria el año pasado. ¿Usted está de acuerdo con el porte de armas en este país, con la posibilidad de comprar armas o no? Estoy de acuerdo con el derecho a portar armas. Nada más quiero sacar este gráfico, que es la tasa nacional de homicidios de Estados Unidos de 1970 a la fecha. Cuando el presidente Obama habla de una epidemia de armas y que estamos ante una crisis, podemos ver que estamos ante la menor tasa de homicidios de Estados Unidos en 40 años. Así que no sé cuál epidemia se está refiriendo, pero vemos en este gráfico podemos ver dos cosas muy claras. ¿Qué pasa en 1990, en el 1993? Los estados en Estados Unidos empiezan a relajar sus leyes respecto a posesión de armas. Empiezan a adoptar un sistema llamado shall issue, que es que se invierte la carga de la prueba a la hora de solicitar una licencia para portar armas, y en lugar de la persona tener que demostrarle al Estado de que uno necesita un arma, lo cual llevaba a que muy pocas licencias fueran emitidas para portar armas de fuego, se invierte el peso de la prueba y más bien el Estado tiene que demostrar que esa persona que está solicitando un permiso no puede portar un arma. ¿Qué sucede? Empieza a aumentar significativamente la cantidad de permisos de portación de armas en Estados Unidos. Vemos lo que pasa con la tasa de homicidios en Estados Unidos. Empieza a caer significativamente. ¿Qué pasa? En el 2004 expira la prohibición sobre las armas de asalto. Las armas de asalto, la prohibición que fue impuesta durante la administración Clinton, expira en el 2004. ¿Aumentó la tasa de homicidios? No, continúa bajando y hoy nos encontramos en una tasa de homicidios históricamente baja en los últimos 40 años. Así que no existe una relación de, como nos quieren presentar, de que más armas, más crimen, todo lo contrario. Si nosotros podemos ver la relación, es que entre más se han relajado las leyes de portación de armas, más ha caído la tasa de homicidios en Estados Unidos. Sobre el tema de la segunda enmienda, tenemos que recortar el contexto de la segunda enmienda. La segunda enmienda es parte de un paquete que era el Bill of Rights, que eran 10 enmiendas constitucionales, la Carta de Derechos, las cuales todas las enmiendas en esa Carta de Derechos protegen derechos individuales. Así que decir que la segunda enmienda no protege un derecho individual a portar armas, sino que era un derecho colectivo de milicias, no va en el contexto de lo que fue toda la protección de las libertades individuales garantizadas en la Carta de Derechos. Iba a contestar algo, Marco Asensio. No, disculpa. Yo creo que es muy interesante este gráfico, pero concluir que baja las muertes porque se ha relajado la regulación de las armas, yo creo que están muchos saltos lógicos. Hay decenas de motivos por los cuales baja el crimen. Sí, yo no estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que esos análisis que dicen a mayores armas, mayor crimen, por lo menos si vemos este gráfico no está respaldado por la evidencia. Pero si vemos el gráfico de las muertes que hay ahora, aún bajando tanto, no los tengo aquí. Por eso, pero es enorme el hacer número. Comparaciones a través de países con culturas diferentes, comparar a Estados Unidos con Japón, por ejemplo, comparar a Estados Unidos con Europa, tampoco es una comparación que se puede hacer ligeramente. No, es muy peligroso, porque yo creo que llegamos a concluir que los estadounidenses son un pueblo violento y enfermo. Es decir, que no matan más porque tengan más armas. Esta sería la lógica de los que defienden que no hay ningún problema, ninguna relación. No matan más porque hay más armas, matan más porque son más violentos. Y yo no quiero creer que un estadounidense es un ser humano distinto a un europeo, a un latinoamericano, a un asiático. Pero hay cosas curiosas. Por ejemplo, Colombia es un país que tiene la misma población que España, más o menos 45 millones de habitantes. En Colombia el número de homicidios, un país con muchos homicidios, es de alrededor de 12.000 y ahora está en la tasa de homicidios más baja. Aquí en Estados Unidos la tasa de homicidios no sé si son alrededor de 14.000 o 15.000 al año. Este es un país con mucha mayor población. En España, donde no se pueden portar armas, el número de homicidios, no la tasa, el número de homicidios del año pasado no llega a 400, cuando en Colombia llega a 12.000 y en Estados Unidos a 14.000 o algo más. Pepe López Zamora. Sí, definitivamente. Yo creo que la correlación que sugiere, en este caso mi amigo Juan Carlos,
no es exactamente Yo no estoy sugiriendo correcta. Dijiste, no hay una correlación entre más homicidios y más armas. Y el hecho real es de que en este país, y lo mencionó el presidente en su asamblea, sí hay una correlación en aquellas ciudades específicas donde ha habido políticas más restrictivas de armas, la caída de los homicidios ha caído en relación con aquellas ciudades donde ha habido políticas más liberales. Ahora, esta argumentación en el sentido de que si no resuelves todo el problema, es decir, todas serían medidas cosméticas, ¿no? Si no resuelves el problema de las muertes en la carretera de inmediato, no vamos a poner una política de señalizaciones o evitar que la gente mande textos o evitar que la gente no consuma alcohol o drogas cuando maneja. Esta serie de políticas tiene un efecto gradual y progresivo y en mi opinión personal, en este caso creo, que lo que está haciendo el presidente es tratar de empezar a cambiar la ola de opinión pública en el tema de las armas. Y eso me parece una cosa más importante que el efecto práctico que pueda tener en evitar o prevenir cualquiera de estas masacres. Creo que aquí hay coincidencia. Probablemente ninguna de las medidas del presidente hubieran evitado San Bernardino o Aurora, etcétera, donde personas obtuvieron las armas de manera legal, se las quitaron a un familiar. Es decir, no creo que ese sea el asunto, ¿no? Para medir, no es la métrica para medir la eficacia de lo que está haciendo el presidente. Creo que el presidente quiere, como en muchos otros temas sociales, crear un parteaguas. Sus lágrimas de alguna manera ayudaron a poner la conversación en un sentido humanitario y social, ¿no? Más que en un tema legalista sobre si la segunda enmienda dice esto o no dice el otro, o sobre si hay un derecho inmanente en el ser humano a poseer armas o a defenderse. Creo que lo puso desde un punto de vista, señores. Así sean 1,000 muertes o 5,000, por eso para mí no hace mucho sentido que digas que está bajando o no está bajando. Una muerte innecesaria es demasiadas muertes. 2/3 partes de las muertes son por suicidios. 11,000 muertes son de menores de 18 años. Miles de niños han muerto en una década por accidentes en sus casas por las armas. Las armas están matando a las personas y en la medida que empieza a cambiar el tono y el sentido de la conversación nacional sobre el asunto de las armas, creo que hay una posibilidad mayor de que en el largo plazo se cambie esta mentalidad y se aprueben leyes progresivamente más útiles en el tema. El presidente Barack Obama anoche, en una asamblea que hizo con partidarios y detractores del porte de armas en la Universidad de George Mason, cerca de aquí en el estado de Virginia, además en un programa con Anderson Cooper, el periodista de CNN, decía, hombre, hay más o menos 30,000 muertos al año en Estados Unidos como consecuencia de las armas de fuego. Si lográramos por lo menos reducir eso en 2,000, sería una cifra muy alta, es decir, reducir el número de muertos o el duelo para 2,000 familias al año sería ya demasiado. Eso por un lado, pero ¿no será que aquí tienen muy arraigada en la mentalidad de los estadounidenses? Como señalaba David Coppel, un investigador del Cato Institute y miembro de la Asociación Nacional del Rifle, el hecho de que los norteamericanos pudieron independizarse de Inglaterra porque tenían armas y no logró el imperio inglés confiscarles ese armamento a la hora de la secesión. No han pasado varias décadas desde ese momento como para que ese argumento siga vivo, pero sigue vivo, Juan Carlos. Lo que ha pasado es que el presidente Obama ha estrellado con unas políticas concretas, se ha estrellado contra las convicciones de más de la mitad de la gente en Estados Unidos que tiene esa enorme creencia en la libertad individual. La restricción de las libertades de todas maneras preocupa en un país como este. Es como decir que entonces los autos se prohíban porque son un causante principal de muertes en Estados Unidos. Lo que pasa es que lo que ocurre en este momento con el tema de las armas es como si fuera un virus. Es un virus donde mueren 32,000 personas al año. Si aquí se murieran 32,000 personas al año con un virus de una mosca extraña, se tomarían medidas, y medidas que de pronto restringen las libertades individuales. Medidas como no darle la mano a la gente en público, o de repente tener la obligación de lavarse las manos antes de entrar a un lugar, o andar con la boca tapada. En este momento lo que está haciendo Obama con los poderes limitados que tiene la rama ejecutiva es hacer justamente una serie de medidas que puedan de alguna manera frenar este virus. Lo que pasa es que se está estrellando con el miedo, con la inseguridad, con una campaña presidencial donde se usan frases irresponsables como la de Ted Cruz, que dice Obama wants your guns, Obama quiere sus armas como parte de su campaña. Y el jugarle a los miedos, a las inseguridades y a las paranoias de la gente es una herramienta política importante. Obama está haciendo lo que puede, está demostrando que no es un pato cojo, está dando titulares aún en los últimos meses de su presidencia, dará seguramente más la semana entrante en el discurso del Estado de la Unión,
es limitado lo que puede hacer. Volvieron a subir las ventas de armas gracias a esas medidas y lo que está generando es una brecha aún más grande que seguramente solo se va a resolver con una generación. Juan Carlos. Yo nada más quiero aclarar dos cosas. Por un lado, se dice, bueno, efectivamente 30.000 muertos al año es una cifra espeluznante. 2/3 de estos son suicidios y no existe evidencia que indique que la presencia de un arma hace que la gente tenga más posibilidad de suicidarse o no. No existe investigaciones. Yo he leído papers al respecto. Tampoco hay investigaciones de que no. Tampoco hay investigaciones de que no, pero simplemente no hay una relación. Entonces no podemos saltar a la conclusión esa. Mencionabas vos de que las ciudades con mayores restricciones de armas es donde hay menos crimen. Bueno, ¿dónde está la epidemia en este momento de crimen? Si no es en Chicago y es una de las ciudades con mayor control de armas en este momento. ¿Por qué hay tantos muertos en Estados Unidos con armas? Bueno, también porque hay mucha violencia de pandillas. Está relacionada al tráfico de drogas. Y bueno, si queremos entonces, en verdad, reducir eso, podríamos entonces acabar con la guerra contra las drogas. Pero mientras tanto, ¿qué hace, Juan Carlos? Acabar con la guerra contra las drogas. De alguna manera hay que regular las cosas. Si aquí se mueren unos niños en un auto, en un accidente de auto, ponen unas restricciones más fuertes sobre los autos. Hacer las comparaciones a través de países es bastante tendencioso. Igualmente podemos decir que en México está prohibida la tenencia de armas y tiene una tasa de homicidios que es 4 veces superior a la de Estados Unidos. Y las armas que se están utilizando en México, el 75% de las armas que han sido decomisadas están siendo originadas en Estados Unidos, en las armerías de la frontera. De las que pueden ser trazadas, que es una fracción que pueden ser trazadas. Tiene una dimensión. Ahora, yo creo que en este caso además el presidente está en tierra firme. Las encuestas muestran que la mayoría de la población, e incluso de los propietarios de armas, la última encuesta de CNN de hace 24 horas fue que 67% de la población está de acuerdo con las medidas ejecutivas, aunque cree que no necesariamente van a resolver el problema. El último punto que quiero hacer y muy rápido es que esas 30.000 muertes es lo que podemos ver. Lo que no podemos ver son los miles, decenas de miles de casos todos los años en Estados Unidos en que un arma es usada para defensa propia. Y hay muchos estudios que han documentado esto. Estamos hablando de decenas, si no cientos de miles de veces en que una persona, con solo enseñar un arma, evita un ataque. Y anoche en ese debate en CNN hubo una mujer que fue violada y que ella dice, yo me siento segura. Y le digo al presidente, pero Obama no está pidiendo quitar las armas. ¿Cuántas armas por proporción de personas necesitas? Ya hay una arma por cada persona. ¿Cuántas armas tiene que tener una persona para sentirse segura? De todas maneras, yo lo que creo es que si una persona quiere matar a 5, es mucho más fácil que lo logre si tiene un arma de fuego, así tiene simplemente un cuchillo de cocina. Pero eso es un tema para un debate más serio, pero me parece que eso es una cosa obvia. Ya regresamos a Club de Prensa Plus.